No hay un comienzo claro, solo movimientos que han tenido lugar mucho antes de que aparecieran los humanos. El hielo se acumuló capa tras capa y luego se derritió al ritmo del calor y el tiempo. El agua encuentra su propio camino, repitiéndose, paciente, sin prisas. El suelo no permanece inmóvil. Se expande y se contrae, se fractura, se reestructura en silencio. Las fuerzas bajo la superficie continúan su trabajo, sin necesidad de ser vistas. Aquí, todo existe no para ser contemplado, sino para continuar. Y los humanos, si están presentes, son solo un momento muy breve en ese flujo. Fagradalsfjall, Islandia no es una tierra terminada, sino un lugar donde la naturaleza aún está en proceso de cambio. Aquí, el suelo puede abrirse y cerrarse de nuevo según ciclos de tiempo muy largos. Durante muchos siglos, la parte suroeste de la isla estuvo relativamente tranquila. La lava se había enfriado. Las fisuras se habían cerrado y los humanos creían que los volcanes subterráneos se habían dormido. Fagradalsfjall permaneció en ese silencio durante casi 800 años. Todo lo que quedaba eran antiguos campos de lava cubiertos de musgo, que parecían vestigios de un pasado lejano. Sin embargo, en las profundidades de la roca aparentemente inmóvil, el magma seguía acumulándose silenciosamente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. En marzo de 2021, el suelo comenzó a hablar a través de miles de pequeños terremotos que se extendieron por la península de Reykjanes, lo que indicaba que el magma se estaba desplazando desde una profundidad de unos 15 kilómetros hacia la superficie. Cuando la presión ya no pudo contenerse, el suelo se abrió y la lava basáltica fluida emergió de una larga fisura, fluyendo lenta y continuamente. Cada capa de roca fundida, empujada constantemente hacia arriba, creando nueva tierra ante los ojos humanos. Se trataba de un tipo raro de erupción fisural, en la que la lava no explota, sino que se extiende hacia afuera, se enfría y forma gradualmente campos de lava negros y afilados en solo unos meses. Cuando el flujo se detuvo, Fagradalsfjall
no volvió a su estado anterior, sino que dejó nuevos valles y corrientes de lava solidificada, congeladas en pleno movimiento, que se convirtieron en claras huellas de los procesos tectónicos. Lo que hace especial a Fagradal Fial es que los humanos pudieron presenciar la formación de la Tierra en tiempo real, de pie sobre rocas de solo unas semanas de antigüedad y viendo dónde se había expandido el planeta. Dejando atrás los campos de lava que aún conservaban el calor, un río glacial cae en 2 niveles hacia un profundo desfiladero. Allí se formó la cascada de Gullfoss, conocida como las Cataratas Doradas de Islandia, donde la naturaleza sigue mostrando su grandeza de una forma diferente. Gullfoss no es solo una cascada, es una frontera donde se revela todo el poder del agua y donde los humanos tuvieron que elegir entre la explotación y la conservación. El río glacial Vita se precipita aquí en 2 niveles sucesivos, precipitándose en un desfiladero profundo y estrecho tan angosto que el agua parece desaparecer de la vista. El rugido resuena, la niebla se eleva sin cesar y, en los días soleados, los arcoíris aparecen en el fino rocío como recompensas fugaces. En invierno, las cataratas se congelan parcialmente, transformando Gullfoss en una enorme escultura de hielo y roca, silenciosa y feroz. El nombre Cascada Dorada tiene muchos significados. En los raros días soleados, los sedimentos del agua reflejan la luz, tiñendo la cascada de un cálido tono dorado. La leyenda también cuenta que un vikingo arrojó una vez su tesoro a la cascada, dejando que el oro se disolviera en el agua en lugar de caer en manos de los invasores. A partir de entonces, Gullfoss se convirtió en un símbolo de la riqueza escondida en el corazón de la propia naturaleza. A principios del siglo XX, esa belleza estuvo a punto de desaparecer. Se propuso un proyecto de energía hidroeléctrica que amenazaba con convertir la cascada en una fuente de energía industrial. Pero fue aquí donde Sigríður Tómasdóttir, la hija del granjero propietario de la tierra, se levantó en protesta. Caminó decenas de kilómetros para hacer campaña e incluso declaró que se tiraría a las cataratas si el proyecto continuaba. Esa lucha finalmente tuvo éxito. El proyecto se canceló y Gullfoss se conservó. Y al salir de Gullfoss, donde el agua ruge a través del profundo desfiladero, el viaje continúa hacia el oeste. Allí nos espera una montaña solitaria con una extraña forma parecida a una punta de flecha o al sombrero de una bruja. Kirkjufell, un lugar donde el tiempo, los glaciares y la geología se han unido para crear un icono diferente a cualquier otro lugar de la isla.
Kirkjufell. En la península de Snæfellsnes, entre el frío mar y el amplio cielo del norte, se alza una montaña solitaria, separada de todas las formas que la rodean. Esa montaña es Kirkjufell, una forma solitaria, como si no la hubiera colocado allí el ser humano, sino la profunda historia del propio planeta. Geológicamente, Kirkjufell es un nunatak, un pico que en su día se elevó por encima de la enorme capa de hielo que cubría Islandia durante la Edad de Hielo. Cuando el hielo se retiró, la montaña permaneció, conservando la forma moldeada por el hielo y el agua durante decenas de miles de años. Es un vestigio de un mundo enterrado, un recuerdo de piedra de la tierra. En la cultura islandesa, montañas como Kirkjufell no son meras formaciones geológicas, son puntos de referencia, anclas espirituales, lugares vinculados a leyendas y a la memoria colectiva. Su nombre, Montaña de la Iglesia, evoca una sensación de sacralidad, como una estructura construida no por los humanos, sino por el tiempo mismo. En la era moderna, Kirkjufell entró en una nueva historia. Apareció en Juego de Tronos, convirtiéndose en la montaña con forma de punta de flecha de un mundo ficticio. Desde entonces, miles de fotógrafos y viajeros han acudido, no solo para tomar una fotografía, sino para contemplar un paisaje que es a la vez real y surrealista, donde la naturaleza islandesa se mezcla con la imaginación humana. Pero Kirkjufell no necesita el cine para existir. Estaba allí mucho antes de que los humanos le dieran un nombre, y seguirá estando mucho después de que las historias modernas se desvanezcan. Un símbolo de majestuosa belleza, quietud y soledad, una pausa momentánea en un viaje a través de una isla que siempre está en movimiento. Y al abandonar Kirkjufell, el viaje continúa hacia un lugar donde los humanos no buscan conquistar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella. Glaumber aparece como un recuerdo vivo, donde los techos de turba y las paredes de tierra cuentan la historia de la vida rural islandesa en los siglos XVIII y XIX. Preservando silenciosamente la cultura y la historia en cada capa de hierba depositada a lo largo del tiempo. Glaumber, situado en un amplio valle del norte de Islandia. Glaumber es uno de los complejos agrícolas de turba mejor conservados que aún quedan. Desde la distancia, los techos cubiertos de hierba parecen montículos naturales de tierra. Solo al acercarse, la gente se da cuenta de que son casas,
parte del paisaje en lugar de estructuras separadas de él. Durante muchos siglos, Glaumbert fue el centro agrícola y religioso de la región. En su día, fue el hogar de sacerdotes, eruditos y figuras influyentes. Entre ellas, el escritor Gottschalk Johnson. Las habitaciones bajas y cálidas conservaban conocimientos, manuscritos y recuerdos, lo que contribuyó a dar forma a la cultura islandesa. La granja consta de 14 edificios interconectados. Los gruesos techos de turba, las paredes de tierra y la piedra crean un aislamiento natural que ayuda a las personas a soportar el duro clima. Se trata de una arquitectura nacida de la comprensión, sencilla, eficiente y duradera. Hoy en día, Glaumbert es un museo al aire libre que recrea la vida en los siglos XVIII y XIX. Al caminar por los estrechos pasillos, los visitantes se sienten como si hubieran entrado en otro mundo, tranquilo y verde, que recuerda a la comarca de El Señor de los Anillos. Pero Glaumbert no es fruto de la imaginación. Es una prueba de cómo vivían los islandeses con la tierra, a través de la humildad y la memoria. Y al dejar atrás esos techos cubiertos de hierba, el viaje continúa hacia Thingvellir, donde la gente se reunió por primera vez para dar forma a su sociedad y donde dos continentes se separan silenciosamente cada año. Thingvellir. En el año 930 d.C., el pueblo de Islandia se reunió en Thingvellir para hacer algo sin precedentes. Fundaron Alþingi, su asamblea nacional, sin palacios ni murallas. La ley se leía en voz alta en el valle, en presencia de toda la comunidad. En la fisura de Almanakya, los líderes se ponían de pie para hablar, y sus voces resonaban entre las rocas y el viento. En este humilde lugar nació el sistema legal de Islandia, lo que convierte a Thingvellir en uno de los sitios parlamentarios más antiguos que aún existen en el mundo. Pero Thingvellir no es solo un lugar de ley, es el corazón social de una isla aislada. Cada año, gente de toda Islandia viajaba hasta aquí para comerciar, resolver disputas, celebrar festivales, casarse y compartir noticias. Se contaban historias alrededor de las fogatas. Los recuerdos se transmitían de boca en boca y, poco a poco, se fueron formando las sagas, epopeyas populares islandesas que sentaron las bases de una tradición literaria única en la que se entrelazan la historia y el mito. En el año 1000, en el propio Thingvellir, Islandia tomó una decisión decisiva. Ante el riesgo de división por cuestiones de creencias, la asamblea decidió convertirse al cristianismo. Se permitió que los rituales paganos continuaran en privado, mientras la sociedad entraba en una nueva era. Una transición poco común en la historia de Europa, llevada a cabo pacíficamente en medio de una naturaleza indómita. Todo esto tuvo lugar en un terreno que dista mucho de ser estable. Thingvellir se encuentra justo en el límite entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. Cada año, estas se alejan unos centímetros más entre sí.
La legislación, la cultura y la identidad islandesas se construyeron sobre una fisura geológica que sigue ampliándose. Pocos lugares en la Tierra revelan tan claramente la intersección entre la historia humana y el movimiento del propio planeta. Dentro del Parque Nacional de Thingvellir, Silfra es un lugar verdaderamente extraordinario. Se trata de una fisura llena de agua dulce pura, filtrada naturalmente a través de lava porosa durante muchas décadas. Como resultado, el agua es tan clara que la visibilidad submarina puede superar los 100 metros, cristalina y casi irreal. Silfra es también el único lugar del mundo donde se puede nadar entre dos placas continentales. Bajo el agua, se puede colocar una mano en la placa norteamericana y la otra en la placa euroasiática. Se trata de un fenómeno científico poco común y de una experiencia profundamente simbólica. Snæfellsjökull, vista desde la distancia. Snæfellsjökull se asemeja a una corona blanca que se eleva prominentemente sobre el borde del Océano Atlántico. En las leyendas islandesas, la montaña se asocia con Bardur Snæfellsás, un espíritu guardián que se cree que entró en la montaña para proteger las tierras circundantes. Estas historias no pretenden explicar la naturaleza, sino enseñar a las personas cómo convivir con ella. En el siglo XIX, el escritor Julio Verne eligió Snæfellsjökull como punto de partida para viaje al centro de la Tierra, cuando los humanos aún no podían comprender plenamente la naturaleza. Contaban historias sobre ella y, a veces, esas historias perduran más que cualquier explicación científica. Hoy en día, Snæfellsjökull también lleva la marca de la era moderna. En 2019, Islandia colocó aquí una placa conmemorativa en honor a Ökjökull, el primer glaciar reconocido oficialmente como desaparecido debido al cambio climático. Es un silencioso recordatorio de lo que la humanidad está perdiendo. Por esta razón, Snæfellsjökull no es solo un hito natural, es un símbolo de cultura, creencias y tiempo, un lugar donde se unen el mito, la ciencia y la realidad. Dejando atrás la montaña de historias, el viaje continúa hacia Reykjavik, donde los seres humanos responden a la naturaleza a través de la arquitectura. En el corazón de la ciudad, Hallgrímskirkja aparece no solo como una iglesia, sino como un monumento cultural, donde el arte, la geología y la historia islandeses se expresan de forma moderna. Hallgrímskirkja en Reykjavik, la capital más septentrional del mundo, donde la ciudad se eleva sobre roca volcánica y vapor geotérmico. Una forma se alza por encima de los tejados bajos. Hallgrímskirkja no es solo una iglesia luterana protestante. Es un ancla espiritual para una comunidad pequeña pero muy unida, donde las personas se tratan por su nombre de pila en lugar de por su apellido, como forma de mantenerse unidas en una sociedad basada en la confianza y la seguridad. Reykjavik se mueve al ritmo de una vida muy cotidiana. La gente se reúne en las piscinas geotérmicas públicas, no solo para nadar,
sino también para charlar y compartir noticias durante los largos inviernos. Toman café caliente bajo el viento frío, comen helado incluso cuando hace mucho frío, y rara vez necesitan cerrar con llave las puertas de sus casas. En medio de este estilo de vida pausado y seguro, Hallgrímskirkja se erige como un punto de referencia espiritual, observando en silencio cómo la ciudad se mueve entre el fuego y el hielo. ¿Qué forma debe adoptar la arquitectura en una nación nacida de volcanes, glaciares y océanos? Hallgrímskirkja responde a través de su propia forma. No es gótica ni barroca, sino formas escalonadas de hormigón como flujos de lava enfriada, columnas verticales que recuerdan al basalto natural fracturado por las leyes de la tierra. Desde la distancia, la estructura parece una flecha o un cohete que apunta directamente al cielo del norte. En el interior, el espacio se abre a través del sonido. El órgano, con más de 5.000 tubos metálicos, llena el santuario, resonando como el viento que se mueve a través de la piedra, profundo y claro, convirtiendo la arquitectura en una experiencia audiovisual. La iglesia, que lleva el nombre del poeta del siglo XVII, Hallgrímur Pétursson, es tanto un lugar de culto como un centro cultural, donde la comunidad de Reykjavik se reúne para celebrar momentos importantes. Desde lo alto de la torre, la ciudad se extiende a nuestros pies, el océano, las montañas lejanas y los campos de lava que lo moldearon todo. Pero el viaje no termina aquí. Dejando atrás la arquitectura humana, nos dirigimos hacia un lugar sin carreteras, sin electricidad y sin residentes permanentes. Un paisaje agreste, dominado por el viento y el tiempo. Allí, la naturaleza se prepara para recuperar el protagonismo. Hornstrandir. Esta es una de las regiones más aisladas de Islandia, donde no hay carreteras, ni vehículos motorizados, ni residentes permanentes. Todo lo moderno se detiene en la costa que hay detrás. Durante muchos siglos, los humanos intentaron sobrevivir aquí. Pescaban en aguas frías y violentas. Cazaban aves marinas a lo largo de acantilados escarpados y soportaban largos inviernos en un aislamiento casi total. Hornstrandir también fue un refugio para Fjalar Eyvindur, un forajido del siglo XVIII que convirtió este desierto en un lugar de escape de la sociedad. En ocasiones, la historia registra visitantes aún más raros. Osos polares que llegan aquí a la deriva en témpanos de hielo desde Groenlandia, apareciendo y desapareciendo, como recordatorios de que el Ártico siempre está cerca. Hoy en día, Hornstrandir pertenece a la naturaleza. Es un santuario para los zorros árticos, el único mamífero terrestre nativo de Islandia. Pequeños pero resistentes. Tienen un pelaje que cambia de color con las estaciones. En verano, su pelaje se vuelve marrón grisáceo, lo que les permite desaparecer entre las rocas y la hierba. En un entorno pobre en recursos, los zorros árticos se convierten en oportunistas perfectos. Roban huevos de aves marinas, cazan polluelos y esperan pacientemente en los acantilados, donde la vida suele ser más vulnerable. En el cielo y a lo largo de los acantilados, millones de aves marinas dominan el espacio. Los frailecillos son las aves marinas características de las frías aguas del Atlántico Norte,
que se distinguen por sus picos grandes, planos y de colores vivos, como si estuvieran pintados con tonos vivos. Durante la temporada de reproducción, solo crían un polluelo. Son nadadores excepcionales que utilizan sus alas cortas pero poderosas como remos para sumergirse decenas de metros en busca de peces pequeños, especialmente arenques y anguilas de arena. Cada viaje es una apuesta. Las olas frías, las fuertes corrientes y los depredadores siempre están al acecho. Sin embargo, los frailecillos regresan, llevando peces en sus coloridos picos, continuando un ciclo de supervivencia que se ha desarrollado durante miles de años. En Hornstrandir, los errores no se perdonan. El viento nunca deja de soplar. El tiempo cambia sin previo aviso, y el aislamiento hace que cada decisión sea más trascendental. Eso es precisamente lo que ha protegido este lugar. Sin carreteras, sin ciudades, sin luces, solo rocas, viento, animales y tiempo. Un mundo que funciona según sus propias leyes. Al dejar Hornstrandir, donde el viento y la piedra lo deciden todo, el viaje se adentra poco a poco hacia el mar. La naturaleza salvaje no termina en los acantilados ni en las llanuras desiertas. Continúa bajo las frías aguas del Atlántico Norte, donde criaturas gigantescas se desplazan por rutas ancestrales, más allá del control humano. Húsavík bajo los cielos azul grisáceos del norte de Islandia. Húsavík descansa a lo largo de la bahía de Skjaldfandi, donde el océano se abre profundo y frío. Esta pequeña ciudad es conocida como la capital de Islandia para el avistamiento de ballenas. No por su tamaño, sino por su ubicación. Aquí convergen corrientes frías y ricas en nutrientes que transportan plancton, peces pequeños y calamares. Una abundante fuente de alimento que atrae a las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Cada verano, las ballenas jorobadas, las ballenas minke y, a veces, incluso las ballenas azules aparecen en la bahía. Se desplazan por rutas ancestrales, repetidas a lo largo de generaciones. Las ballenas no cazan solo con su fuerza bruta, utilizan la memoria, el sonido y una intrincada cooperación. Las ballenas jorobadas crean redes de burbujas para acorralar a los peces en círculos cerrados y luego se elevan juntas. Estos comportamientos no son meramente instintivos, sino conocimientos transmitidos, una forma de cultura oceánica. Pero la relación entre Islandia y las ballenas no se limita a la observación. Durante siglos, las ballenas fueron una fuente de carne y aceite. Hoy en día, aunque la mayor parte del mundo ha dejado de practicar la caza comercial de ballenas, Islandia todavía la permite a escala limitada, principalmente con ballenas minke y ballenas de aleta. El gobierno islandés sostiene que estas poblaciones son lo suficientemente estables como para ser cazadas y considera la caza de ballenas como parte de la tradición, así como una cuestión de gestión de los recursos marinos nacionales. Esta postura se enfrenta a una fuerte oposición. Las organizaciones de bienestar animal y medioambientales argumentan que las ballenas son animales muy inteligentes, socialmente complejos y longevos que no deberían ser cazados con fines comerciales. Señalan que el turismo de observación de ballenas proporciona un valor económico más sostenible y plantean cuestiones éticas sobre la matanza de criaturas capaces de comunicarse, recordar y sentir dolor. En Húsavík, estos dos mundos coexisten. En la superficie,
Los barcos que transportan a los visitantes observan en silencio cómo las ballenas emergen y desaparecen. Bajo el agua, los gigantes continúan su viaje, indiferentes a los debates humanos. Y aquí, Islandia revela una vez más una verdad familiar. Una tierra donde la naturaleza, la tradición y las preguntas sin respuesta coexisten en un frágil equilibrio. La Laguna Azul no se creó intencionadamente. En 1976, en la central geotérmica de Svartsengi, se bombeaba agua sobrecalentada desde las profundidades del subsuelo para generar electricidad. Cuando se completó su tarea, el agua se vertió en los campos de lava negra circundantes. Nadie tenía la intención de construir una laguna, pero la lava porosa no pudo absorberla, y el agua permaneció. A partir de la roca caliente, se formó una laguna. El agua tiene un color turquesa lechoso diferente a cualquier otro lugar. El sílice, el azufre y las algas microscópicas reflejan la luz, creando un suave tono azul que parece pertenecer a otro mundo. Los residentes locales fueron los primeros en entrar. Descubrieron que el agua no solo era cálida, sino también curativa. Las afecciones de la piel mejoraron, los cuerpos se relajaron. La noticia se difundió discretamente. En 1987 se inauguró oficialmente la Laguna Azul. Un subproducto de la industria se convirtió en un refugio de fama mundial. Aquí, la tecnología geotérmica y el paisaje volcánico no se oponen, sino que se fusionan en uno. La lava negra se eleva como antiguas murallas, mientras que el agua a 38 grados Celsius envuelve el cuerpo en el frío aire del norte. No es solo relajación, sino la sensación de estar inmerso en el aliento mismo de la tierra. La Laguna Azul es un símbolo de cómo existe Islandia. No oculta su energía, no niega el poder que hay debajo, lo convierte en parte de la vida cotidiana. Debajo de Reykjavik, la historia continúa. El calor de las profundidades de la tierra se canaliza a través de una vasta red, calentando hogares, suministrando agua caliente e incluso derritiendo el hielo de las aceras en invierno. La ciudad funciona con energía renovable, luz y calor extraídos del magma que fluye a kilómetros bajo la superficie. Islandia se ha convertido en uno de los líderes mundiales en energía geotérmica, no por elección, sino porque la propia tierra le ofreció la oportunidad. Entre el vapor ascendente y la roca volcánica negra, aparece una imagen familiar. Los caballos islandeses se mueven lentamente por las praderas, con sus densas crines ondeando al viento, pequeños pero fuertes. Llevan aquí más de 1000 años, acompañando a los humanos a través de largos inviernos y difíciles migraciones. En el arte, en las leyendas y en todas las historias que se cuentan para representar esta isla, su imagen está siempre presente. En medio de antiguos campos de lava y llanuras azotadas por el viento, los caballos islandeses se mueven lenta y tranquilamente, como si siempre hubieran pertenecido a esta tierra. Y, en realidad, casi es así. Hace más de 1000 años, los vikingos trajeron estos pequeños caballos a Islandia a través del Atlántico Norte. Desde entonces, su linaje se ha mantenido prácticamente sin cambios, preservado por el aislamiento de la isla y las estrictas leyes. No se han importado caballos desde 982, y una vez que un caballo sale de Islandia, nunca puede volver. Los caballos islandeses se convirtieron en un patrimonio vivo, protegido tanto por la geografía como por la ley. No son altos, pero son fuertes, sus cuerpos compactos,
Huesos sólidos y patas cortas les ayudan a mantener el equilibrio sobre rocas volcánicas, hielo, nieve y terrenos accidentados. Su pelaje grueso y de doble capa se vuelve más pesado en invierno, actuando como un manto natural que les permite soportar los vientos fríos y las tormentas de nieve. Y luego está el Tolt, un paso suave y constante, casi sin rebote, destilado de siglos de adaptación a largos viajes a través de una tierra inhóspita. Pero los caballos islandeses son más que criaturas de supervivencia. Son parte del alma de la herencia vikinga. En las antiguas sagas, los caballos acompañaban a los guerreros, vinculados al honor, la libertad y la fuerza, valores que aún resuenan en Thingvellir, donde los vikingos se reunieron para establecer el primer Alþingi, las casas bajas de turba enclavadas en la tierra, los barcos reconstruidos en museos como Viking World y los viajes a remo que recrean antiguas travesías cuentan la historia del vínculo entre los seres humanos, la naturaleza y la mitología nórdica, donde dioses como Thor están presentes en los truenos y las piedras volcánicas. En una tierra nacida del fuego y el hielo, donde todo está siempre en movimiento. El caballo islandés es una de las pocas constantes. Nos recuerda que el patrimonio no solo vive en los templos o las leyendas, sino también en los pasos firmes y pausados que han acompañado a los humanos durante más de un milenio. Cuando cae la noche sobre Islandia, el mundo parece quedarse en silencio. El viento amaina, el sonido se disuelve en la oscuridad, y entonces el cielo comienza a moverse. La aurora boreal aparece sin previo aviso. Bandas de luz verde, a veces con rayas moradas y rosadas, fluyen por el cielo como si éste respirara. No pertenecen ni a la Tierra ni a la humanidad. Científicamente, la aurora es el resultado de la colisión del viento solar con la atmósfera terrestre. Esto se puede explicar mediante fórmulas y datos, pero la sensación de estar bajo la aurora boreal, la pequeñez, el silencio, la sensación de asombro, no se puede medir.